La mañana en que todo cambió, yo estaba convencida de estar haciendo lo correcto. Había pasado semanas preparando los documentos, reuniendo las escrituras, firmando poderes, mi casa, esa casa donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposo, donde viví los mejores y los peores momentos de mis 67 años. Estaba a punto de cambiar de manos, y yo lo hacía con el corazón lleno de lo que creía era generosidad. Salí del registro civil con los papeles preliminares en la mano. Solo faltaba la firma final, programada para la semana siguiente, y la casa pasaría oficialmente a nombre de mi hijo Marcos y su esposa Renata. Era un regalo, les había dicho, una forma de asegurar su futuro mientras yo todavía estaba lúcida para tomar decisiones. Ellos habían protestado al principio, pero terminaron aceptando con una gratitud que entonces me pareció sincera. Fue al cruzar la puerta del edificio cuando la vi. Una mujer mayor, quizás de mi edad o un poco más, con el cabello blanco recogido en un moño apretado y ojos que parecían conocer secretos que el resto del mundo ignoraba. Estaba sentada en un banco de la plaza, mirándome fijamente, como si me hubiera estado esperando. Me acerqué sin saber por qué. Algo en su mirada me atraía, como un imán invisible que tiraba de mí hacia ella. Cuando estuve lo suficientemente cerca, ella se levantó con una agilidad sorprendente para su edad y me tomó del brazo. «No haga la donación», susurró, con una voz que era apenas un hilo pero que llegó a mis oídos con perfecta claridad. «No todavía. Primero vaya a la casa de su hijo y busque lo que hay dentro de la caja debajo de la cama». Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo sabía sobre la donación? ¿Y qué caja estaba mencionando? «Perdone», respondí intentando soltar mi brazo con suavidad, «pero no sé de qué me habla. No conozco ninguna caja». La anciana sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de quien ha visto demasiado, de quien conoce verdades que otros prefieren ignorar. «Usted no la conoce porque nunca ha buscado, pero existe, y lo que hay dentro cambiará todo lo que cree saber sobre su hijo». Logré liberarme de su agarre y di un paso atrás, confundida y ligeramente asustada. La mujer no parecía peligrosa, pero sus palabras tenían un peso que no podía ignorar. «¿Quién es usted?», pregunté. «¿Cómo sabe sobre la donación?». Pero ella no respondió. Simplemente volvió a sentarse en el banco, como si nuestra conversación hubiera terminado, y desvió la mirada hacia las palomas que picoteaban el suelo de la plaza. Me alejé de allí convencida de que había encontrado a una pobre mujer con la mente extraviada. Una loca, pensé. Una anciana solitaria que probablemente se acercaba a cualquier persona para contarle historias sin sentido. Llegué a mi casa riéndome del encuentro, lista para olvidarlo y seguir adelante con mis planes. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de la desconocida regresaban a mi mente como una melodía que no podía dejar de tararear. La caja debajo de la cama. ¿Y si existía? ¿Y si realmente había algo que yo debía saber antes de firmar esos papeles? La curiosidad es un animal extraño. Se instala en tu cabeza y no te deja descansar hasta que la alimentas. Y la mía, después de 67 años de vida, seguía tan hambrienta como cuando era niña. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, tomé el autobús hacia la casa de Marcos y Renata. Ellos estarían trabajando a esa hora, lo sabía. Y yo tenía una copia de las llaves para emergencias. No sabía qué esperaba encontrar. Probablemente nada. Probablemente una cama sin ninguna caja debajo y la confirmación de que aquella anciana estaba efectivamente perturbada. Pero cuando me arrodillé junto a la cama de mi hijo y vi la caja de cartón escondida en las sombras, mi corazón se detuvo, y cuando la abrí y vi lo que contenía, entendí que nada volvería a ser igual. Mis manos temblaban mientras sacaba la caja de debajo de la cama. Era una caja de cartón común, del tipo que se usa para guardar zapatos, pero más grande y más pesada de lo que esperaba. Estaba cubierta de una fina capa de polvo, señal de que llevaba tiempo allí, olvidada o quizás deliberadamente escondida. Me senté en el borde de la cama de mi hijo, esa cama donde él dormía cada noche junto a Renata, y levanté la tapa con el corazón latiendo en mis oídos. Lo primero que vi fue un montón de papeles, documentos, cartas, fotografías, y debajo de todo, varios cuadernos de notas con la letra inconfundible de mi nuera. Tomé el primer cuaderno y comencé a leer. Era una especie de diario, aunque no de los que narran el día a día. Era más bien un registro de planes,
de ideas, de proyectos futuros. Y mientras mis ojos recorrían aquellas páginas, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. Cuando la casa esté a nuestro nombre, había escrito Renata hace varios meses, podremos finalmente venderla y mudarnos a la capital. El mercado inmobiliario está en su mejor momento y la propiedad de Pilar vale al menos 3 veces lo que ella cree. Con ese dinero podremos comprar el apartamento que siempre quisimos y todavía nos sobrará para invertir. Pasé las páginas con dedos temblorosos, buscando más, esperando encontrar algo que contradijera lo que estaba leyendo, alguna señal de que estaba malinterpretando las palabras de mi nuera. Pero cada página confirmaba lo anterior. Marcos está de acuerdo, continuaba otra entrada. Dice que su madre ya está mayor y que de todas formas no necesita una casa tan grande. Cuando vendamos, podemos buscarle un lugar más pequeño, quizás una residencia donde la cuiden. Ella entenderá. Al final, lo hacemos por su bien, por mi bien. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como astillas de hielo. Mi hijo, el niño que había criado con sacrificio y amor durante más de 40 años, estaba planeando vender mi hogar y enviarme a una residencia. Y todo mientras me sonreía y me agradecía por mi generosidad. Seguí buscando en la caja, ahora con una urgencia desesperada. Encontré correos electrónicos impresos, conversaciones con agentes inmobiliarios que ya habían evaluado la propiedad. Encontré folletos de residencias para personas mayores, con algunas opciones marcadas con círculos rojos. Encontré incluso un borrador de carta que Renata había escrito pero nunca enviado, dirigida a una amiga, donde describía sus planes con un entusiasmo que me resultó obsceno. «Por fin vamos a vivir la vida que merecemos», decía la carta. La vieja no sospecha nada. Cree que estamos aceptando su regalo por amor, cuando en realidad es lo mínimo que nos debe después de tantos años. Marcos dice que ella siempre fue tacaña con él, que nunca le dio lo suficiente. Ahora es momento de cobrar. Lo mínimo que les debo. Tacaña. Cobrar. Cada palabra era un golpe que me dejaba sin aire. Yo, que había trabajado doble turno durante años para pagar la universidad de Marcos. Yo, que había vendido las joyas de mi madre para ayudarlo con la entrada de su primer auto. Yo, que había renunciado a viajes, a comodidades, a sueños propios, para asegurarme de que mi hijo tuviera todo lo que necesitaba. ¿Y así me veían? ¿Como una cuenta pendiente que finalmente estaban cobrando? Las lágrimas comenzaron a caer sobre los papeles, manchando la tinta de las palabras crueles que había descubierto. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Había en ellas también rabia, decepción y un dolor tan profundo que no encontraba nombre para describirlo. Guardé todo de nuevo en la caja y la coloqué exactamente donde la había encontrado. Limpié mis huellas del polvo, arreglé la colcha de la cama y salí de aquella casa como quien escapa de una pesadilla. Pero las pesadillas terminan cuando despiertas, y yo estaba completamente despierta. En el autobús de regreso, mirando por la ventana sin ver realmente nada, me pregunté cómo había llegado hasta aquí. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño? ¿Cuándo había empezado a verme como un obstáculo en lugar de como su madre? ¿Y cómo había sido tan ciega para no notarlo antes? La anciana de la plaza tenía razón. Había una caja, y lo que contenía había cambiado todo. Ahora la pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa verdad? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de mi sala, ese sillón donde tantas veces había mecido a Marcos cuando era bebé, mirando las paredes de una casa que de pronto se sentía diferente. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada objeto contaba una historia, y ahora todos esos recuerdos estaban teñidos por el descubrimiento de aquella tarde. En la repisa sobre la chimenea había una fotografía de Marcos el día de su graduación universitaria. Tenía 23 años y una sonrisa que iluminaba toda la imagen. Yo estaba a su lado, orgullosa, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Ese día había sido uno de los más felices de mi vida. Había trabajado tanto para llegar hasta ahí. Había sacrificado tanto para que mi hijo pudiera tener el futuro que yo nunca tuve. Mi esposo Aurelio había fallecido cuando Marcos tenía apenas 12 años. Un infarto repentino, sin aviso, sin despedida. De un día para otro me encontré sola, viuda, con un hijo adolescente y una casa que mantener. Podría haberme derrumbado. Muchas noches quise hacerlo, pero cada mañana me levantaba, me miraba al espejo y me repetía las mismas palabras. Por Marcos,
todo por Marcos. Tomé trabajos que no me gustaban. Limpié casas ajenas, cosí ropa hasta que los dedos me sangraban, vendí empanadas en la esquina del barrio. Nunca me avergoncé de nada de eso, porque sabía que cada peso ganado era un ladrillo más en el futuro de mi hijo. Y cuando él entró a la universidad, cuando vi su nombre en la lista de admitidos, sentí que todos esos sacrificios habían valido la pena. ¿En qué momento las cosas cambiaron? ¿Cuándo dejé de ser la madre que todo lo daba para convertirme en la vieja que estorbaba? Intenté recordar señales, indicios que hubiera pasado por alto, y poco a poco, como fotografías que se revelan lentamente, comenzaron a aparecer. Estaba la vez que Marcos me pidió dinero para un negocio que nunca funcionó. Yo le di todo lo que tenía ahorrado, sin hacer preguntas, sin pedir garantías. Él nunca me lo devolvió y nunca volvimos a hablar del tema. Yo lo dejé pasar porque era mi hijo, porque las madres no llevan cuentas con sus hijos. Estaba la vez que Renata sugirió que yo vendiera la casa y me mudara con ellos. Así estarías más acompañada, había dicho con una sonrisa que entonces me pareció dulce. Yo rechacé la oferta amablemente, explicando que esta casa era mi hogar, que aquí estaban mis recuerdos. Ella no insistió, pero algo en su mirada se endureció por un instante, algo que yo preferí no ver. Estaban las visitas que se fueron espaciando con el tiempo, los domingos en familia que se convirtieron en llamadas telefónicas, las llamadas que se convirtieron en mensajes de texto, los mensajes que se convirtieron en silencios cada vez más largos. Yo justificaba todo. Están ocupados, me decía. Tienen sus propias vidas. Es normal que los hijos se alejen. Pero no era normal. No era distancia natural. Era abandono calculado. Preparación del terreno para lo que vendría después. La donación había sido idea de Renata. Ahora lo veía con claridad. Fue ella quien plantó la semilla, quien me habló de los beneficios fiscales, de la tranquilidad de dejar todo arreglado en vida, de evitar problemas legales futuros. Y yo, ingenua, crédula, desesperada por mantener un vínculo con mi hijo, había caído en la trampa. Me levanté del sillón y caminé hasta la ventana. Afuera, la noche estaba quieta. Las casas de los vecinos dormían en silencio, ajenas a mi dolor. Me pregunté cuántas historias similares se esconderían detrás de esas paredes, cuántas madres habrían sido traicionadas por los hijos que criaron con amor. El amanecer me encontró todavía despierta, con los ojos secos de tanto llorar y el corazón pesado como una piedra, pero también con algo nuevo, algo que había nacido durante esas horas de vigilia: determinación. No iba a firmar la donación, eso estaba claro, pero tampoco iba a confrontar a Marcos directamente. No todavía. Primero necesitaba entender. Necesitaba saber si mi hijo era cómplice voluntario o víctima de la influencia de su esposa. Necesitaba descubrir si quedaba algo del niño que una vez me miró con ojos llenos de amor y me dijo: «Mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa con jardín para que puedas tener todas las flores que quieras». Ese niño no podía haber desaparecido por completo. En algún lugar, debajo de todas las capas de ambición y resentimiento, tenía que seguir existiendo, y yo iba a encontrarlo. Los días siguientes fueron los más difíciles que recuerdo. Cada vez que Marcos me llamaba, cada vez que escuchaba su voz preguntándome cómo estaba, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarme, para no gritarle que sabía todo, que había leído los planes de Renata, que mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, pero me contuve, porque necesitaba más respuestas antes de tomar cualquier decisión. Fue mi hermana Carmen quien me dio la primera pista. Carmen vive en otra ciudad, pero hablamos por teléfono cada semana desde hace décadas. Ella conoce a Marcos desde que nació, lo vio crecer, lo quiere como a un sobrino, pero también tiene esa capacidad que tienen algunas personas de ver las cosas con claridad, sin el velo del amor maternal que a veces nos ciega. «Pilar», me dijo durante una de nuestras conversaciones, «¿puedo preguntarte algo sin que te enojes?» «Claro, hermana, sabes que puedes preguntarme lo que sea. ¿De verdad crees que la donación es buena idea? Porque yo llevo semanas queriendo decirte algo, pero no sabía cómo». Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Carmen suspiró profundamente antes de continuar. «Hace unos meses, cuando estuve de visita en tu ciudad, me encontré con Renata en el centro comercial. Ella no me vio, pero yo la escuché hablando por teléfono. Estaba muy emocionada,
contándole a alguien sobre unos planes de mudarse a la capital, de comprar un apartamento de lujo, y mencionó tu casa, Pilar. Dijo algo como, cuando tengamos la propiedad, todo cambiará. Las palabras de Carmen confirmaban lo que yo ya sabía, pero escucharlas de otra fuente les daba un peso diferente. No era solo mi interpretación de unos papeles encontrados en una caja. Era real. Estaba sucediendo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, sin poder ocultar el dolor en mi voz. Porque no estaba segura de lo que había escuchado, porque pensé que quizás estaba malinterpretando las cosas, y porque tenía miedo de hacerte daño sin razón. Carmen hizo una pausa. Pero ahora que mencionas la donación, no puedo quedarme callada. Ten cuidado, hermana. Algo no está bien. Después de colgar, me quedé pensando en todo lo que había descubierto. Los planes escritos en el cuaderno de Renata. La conversación que Carmen había escuchado. Los años de distanciamiento gradual. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que yo me había negado a armar. Pero había algo que todavía no entendía. El papel de Marcos en todo esto. ¿Era él quien había orquestado el plan, usando a Renata como ejecutora? ¿O era ella quien lo había manipulado, alimentando resentimientos que quizás ya existían? Necesitaba saberlo. Necesitaba mirar a mi hijo a los ojos y buscar en ellos la verdad. La oportunidad llegó el domingo siguiente. Marcos vino solo a visitarme, algo que no sucedía desde hacía meses. Renata tenía un compromiso de trabajo, me explicó, y él había decidido aprovechar para pasar tiempo conmigo. A solas. Lo recibí con café y galletas, como siempre. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares donde habíamos compartido tantas conversaciones a lo largo de los años. Y mientras él me hablaba de su trabajo, de sus proyectos, de cosas sin importancia, yo lo observaba buscando señales del niño que había perdido. «Mamá», dijo de pronto, interrumpiendo sus propias palabras, «¿estás bien? Te noto diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé, distante. Como si estuvieras pensando en otra cosa». Era el momento. Podía confrontarlo ahora mismo, preguntarle directamente sobre los planes, sobre la caja, sobre todo lo que había descubierto. Pero algo me detuvo. Una vocecita interior que me decía que todavía no era el momento, que necesitaba más información antes de dar ese paso. «Solo estoy cansada», mentí. «Ya sabes cómo es la edad. A veces el cuerpo no responde como uno quisiera». Marcos asintió, aparentemente satisfecho con la explicación, pero vi algo en sus ojos, un destello fugaz que no supe interpretar. ¿Era culpa? ¿Preocupación genuina? ¿O simplemente el reflejo de mis propios miedos? Antes de irse, me abrazó. Un abrazo largo, más largo de lo habitual, y mientras lo sostenía entre mis brazos, recordé todos los abrazos que habíamos compartido a lo largo de su vida. Los abrazos de consuelo cuando era niño y tenía pesadillas. Los abrazos de celebración cuando lograba algo importante. Los abrazos de despedida cada vez que se iba de casa. ¿Sería este uno de los últimos? ¿O todavía había esperanza de recuperar al hijo que creía perdido? «Te quiero, mamá», murmuró antes de soltarme. Y por un instante, solo por un instante, quise creerle. Pasaron 2 semanas desde aquella visita de Marcos. 2 semanas en las que fingí normalidad, mientras por dentro me consumía la incertidumbre. La firma de la donación seguía programada, aunque yo había inventado excusas para postergarla. Problemas con los documentos, les dije, trámites que se complicaron. Marcos y Renata aceptaron las explicaciones sin sospechar nada, aunque noté cierta impaciencia en la voz de mi nuera cada vez que hablábamos del tema. Durante esas semanas me dediqué a observar, a escuchar, a juntar piezas de un rompecabezas que todavía no lograba completar. Y fue en ese proceso cuando descubrí algo que cambió todo lo que creía saber. Sucedió un martes por la tarde. Yo había ido al banco a resolver unos asuntos y al salir decidí caminar un poco antes de volver a casa. Mis pasos me llevaron, casi sin darme cuenta, hacia el parque donde solía llevar a Marcos cuando era pequeño. Ese parque con columpios oxidados y un tobogán que él adoraba, donde habíamos pasado tantas tardes felices antes de que la vida se complicara. Me senté en una banca, dejando que los recuerdos me envolvieran como una manta vieja. Recordé la risa de Marcos bajando por el tobogán, sus gritos de alegría cuando lo empujaba en el columpio, sus preguntas interminables sobre el mundo que lo rodeaba. ¿A dónde se había ido ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que planeaba vender mi casa y enviarme a una residencia? Fue entonces cuando la vi. La anciana de la plaza, la misma que me había advertido sobre la caja,
Estaba sentada en una banca al otro lado del parque. Me miraba fijamente, como si hubiera sabido que yo estaría allí, como si nuestro encuentro no fuera casualidad, sino destino. Me levanté y caminé hacia ella, esta vez sin miedo, sin dudas. Necesitaba respuestas, y algo me decía que esa mujer las tenía. Usted sabía, le dije al llegar frente a ella. Sabía lo de la caja, lo de los planes. ¿Cómo? ¿Quién es usted? La anciana sonrió con esa sonrisa suya que parecía contener todos los secretos del mundo. Me indicó que me sentara a su lado, y yo obedecí sin pensarlo. Mi nombre es Esperanza, dijo con voz suave, y sé lo que sé porque viví algo muy parecido hace muchos años. Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora, volvamos a la historia. Esperanza me contó su historia mientras el sol de la tarde comenzaba a descender. Hace 30 años, ella también había sido una madre viuda con un hijo único. También había trabajado incansablemente para darle todo a ese hijo, y también había decidido donarle su casa como muestra de amor y generosidad. Pero a diferencia de usted, continuó, yo no tuve a nadie que me advirtiera. Firmé los papeles sin sospechar nada. Y 3 meses después, mi hijo y su esposa vendieron la propiedad y me dejaron en la calle. Sus palabras me helaron la sangre. Era exactamente lo que habría pasado conmigo si no hubiera encontrado la caja. ¿Qué hizo usted?, pregunté, con un nudo en la garganta. Sobreviví, respondió simplemente. Una vecina me acogió durante un tiempo. Luego conseguí un pequeño apartamento con lo poco que había logrado guardar. Pasé años sin hablar con mi hijo, años de dolor y resentimiento. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, Pilar. ¿Qué quiere decir? Esperanza tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos eran fríos, pero su tacto transmitía una calidez inexplicable. Hace 5 años, mi hijo vino a buscarme. Estaba destrozado. Su matrimonio había fracasado. Había perdido todo el dinero en malos negocios y se había dado cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Llegó a mi puerta llorando, pidiendo perdón por todo el daño que me había causado. ¿Y usted lo perdonó? La anciana guardó silencio durante un momento, mirando hacia el horizonte como si buscara las palabras correctas. El perdón no es un acto único, Pilar. Es un proceso. Es elegir cada día soltar el rencor, aunque el dolor siga ahí. Es entender que las personas a veces hacen cosas terribles no porque sean malvadas, sino porque están perdidas, confundidas, influenciadas por otros que no les desean el bien. Sus palabras resonaron en mi interior con una fuerza que no esperaba. Pensé en Marcos, en el niño que había sido, en el hombre en que se había convertido. Pensé en Renata y en su influencia sobre mi hijo. Pensé en todos los años de distanciamiento y en las oportunidades perdidas de hablar, de confrontar, de intentar entender. ¿Cómo supo usted sobre mí?, pregunté finalmente. ¿Cómo sabía lo de la caja? Esperanza sonrió misteriosamente. Vivo en su barrio desde hace 2 años. La he visto caminar por las calles, ir al mercado, sentarse sola en la plaza. Y he visto también a su nuera visitando agencias inmobiliarias, hablando con abogados, haciendo preguntas sobre propiedades. Reconocí las señales porque yo las viví en carne propia. Pero lo de la caja, eso fue intuición. O quizás algo más. Se encogió de hombros. Cuando se ha vivido lo que yo viví, se desarrolla un sentido especial para detectar el peligro. Vi en sus ojos la misma inocencia que yo tenía antes de perderlo todo. Y no podía quedarme callada. Nos quedamos en silencio durante largo rato, 2 mujeres unidas por historias paralelas de amor maternal y traición filial. Finalmente, Esperanza se levantó y me miró con una expresión que mezclaba compasión y sabiduría. No le digo esto para que odie a su hijo, Pilar. Se lo digo para que tome decisiones con los ojos abiertos, para que proteja lo que es suyo sin cerrar completamente la puerta a la reconciliación. Porque a veces los hijos necesitan caer para aprender a levantarse. Y a veces, las madres necesitamos soltar para que ellos puedan encontrar su camino de regreso. Se alejó caminando lentamente, dejándome sola con sus palabras y con el peso de una decisión que ya no podía seguir postergando. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí en paz, no porque tuviera las respuestas, sino porque finalmente sabía qué preguntas hacer. Al día siguiente de mi encuentro con Esperanza, desperté con una claridad mental que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no era la mujer confundida que había encontrado aquella caja semanas atrás.
Tampoco era la madre destrozada que había llorado durante noches enteras preguntándose dónde había fallado. Era algo nuevo, algo más fuerte. Era una mujer que finalmente estaba lista para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Llamé a Marcos y le pedí que viniera a verme. Solo él, sin Renata. Le dije que necesitaba hablar sobre la donación, que había algunas cosas que quería discutir antes de la firma final. Él aceptó sin hacer preguntas, aunque noté un temblor casi imperceptible en su voz. ¿Sería nerviosismo? ¿Culpa? ¿O simplemente mi imaginación buscando señales donde no las había? Mientras esperaba su llegada, preparé la casa como si fuera a recibir a un extraño. Limpié cada superficie, ordené cada objeto, coloqué flores frescas en el jarrón del recibidor. No sé por qué lo hice. Quizás era una forma de mantenerme ocupada, de evitar que los nervios me consumieran. O quizás era un intento inconsciente de mostrarle a mi hijo todo lo que estaba en juego, todo lo que él planeaba arrebatarme. Marcos llegó puntual, como siempre. Desde pequeño había sido así, meticuloso con los horarios, responsable con sus compromisos. Esa era una de las cosas que más me enorgullecían de él. ¿Cómo podía ese mismo niño responsable haberse convertido en alguien capaz de planear algo tan cruel? «Hola, mamá», me saludó con un beso en la mejilla. «¿Está todo bien? Me preocupó tu llamada». «Siéntate, hijo, tenemos mucho de qué hablar». Nos acomodamos en la sala, él en el sillón individual que había sido de su padre, yo en el sofá grande donde solía sentarme a coser mientras lo veía hacer sus tareas escolares. Entre nosotros había una mesa de centro con las tazas de café que había preparado, pero ninguno de los dos las tocó. Antes de seguir adelante con la donación, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Necesito hacerte algunas preguntas, y necesito que me respondas con la verdad, Marcos. No con lo que crees que quiero escuchar, sino con la verdad. Vi cómo su postura se tensaba ligeramente, cómo sus manos se cerraban sobre sus rodillas, pero mantuvo la mirada fija en mí, sin desviarla. «Claro, mamá. Pregunta lo que quieras. ¿Por qué quieres esta casa?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba quizás algo más concreto, más directo, no una pregunta tan simple y al mismo tiempo tan compleja. «Porque es tu regalo», respondió después de una pausa. «Porque quieres asegurar nuestro futuro. Porque es lo que tú decidiste. Eso es lo que yo ofrecí. Te pregunté por qué tú la quieres». Marcos se removió incómodo en el sillón. Sus ojos buscaron algo en la habitación, cualquier cosa que no fuera mi mirada inquisitiva. Finalmente, suspiró profundamente. «Es una buena propiedad, mamá. Está en una zona que se ha valorizado mucho. Tiene potencial». «¿Potencial para qué?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Vi cómo luchaba consigo mismo, cómo las palabras se formaban en sus labios pero no lograban salir. Y en ese momento supe, con absoluta certeza, que todo lo que había leído en aquella caja era verdad. «Marcos», dije con voz firme pero sin rabia, «sé lo de los planes. Sé lo de vender la casa, lo de mudarme a una residencia, lo del apartamento en la capital. Lo sé todo». Su rostro palideció. Por un instante, pareció que iba a negarlo todo, a inventar alguna excusa elaborada. Pero algo en mi expresión debió convencerlo de que las mentiras ya no tenían cabida entre nosotros. «¿Cómo?» Fue todo lo que logró articular. «Eso no importa. Lo que importa es que lo sé. Y lo que necesito entender ahora es por qué». «¿Por qué, Marcos? ¿Qué te hice para merecer esto?». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, esas lágrimas que yo había visto tantas veces cuando era niño, y el mundo le parecía demasiado difícil. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 43 años que había tomado decisiones conscientes, decisiones que tenían consecuencias. «No es lo que parece, mamá», dijo con voz entrecortada. «Yo nunca quise...». Renata decía que era lo mejor para todos, que tú estarías más cómoda en un lugar donde te cuidaran, que nosotros podríamos visitarte más seguido si vivíamos en la capital. ¿Y tú le creíste? ¿O simplemente era más fácil creerle que enfrentar la verdad? Marcos hundió el rostro entre sus manos. Sus hombros temblaban con sollozos que intentaba contener. Y aunque una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo como cuando era pequeño y tenía miedo, sabía que este momento era necesario. El dolor era necesario para que pudiera haber sanación. «Estoy tan perdido, mamá», confesó finalmente, levantando la mirada. «Llevo años sintiéndome perdido. Desde que papá murió, desde que tuve que ser el hombre de la casa sin saber cómo.
desde que me casé con Renata pensando que ella llenaría todos los vacíos que tenía dentro. ¿Y los llenó?, negó con la cabeza lentamente. Al principio creí que sí. Era tan segura de todo, tan decidida. Yo admiraba eso porque nunca fui así. Pero con el tiempo me di cuenta de que su seguridad venía de un lugar oscuro. Ella siempre quiere más, mamá. Nunca nada es suficiente. Y yo, tratando de hacerla feliz, me fui perdiendo a mí mismo. Sus palabras me dolieron de una forma diferente. Ya no era el dolor de la traición, sino el dolor de ver a mi hijo admitir que estaba atrapado en una vida que no lo hacía feliz. El dolor de una madre que comprende que no puede salvar a su hijo de sus propias decisiones. ¿La amas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Marcos guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No lo sé. Hubo un tiempo en que creí que sí, pero ahora no sé qué es lo que siento. Solo sé que estoy cansado, mamá. Cansado de fingir que todo está bien cuando nada lo está. Cansado de seguir planes que no son míos. Cansado de ser alguien que no reconozco cuando me miro al espejo. Me levanté del sofá y caminé hacia él. Me arrodillé frente a su sillón. Tomé sus manos entre las mías y lo miré directamente a los ojos. Esos ojos que conocía desde que eran los ojos de un bebé recién nacido, que había visto brillar de alegría y oscurecerse de tristeza, que ahora me miraban con una mezcla de vergüenza y esperanza. Escúchame bien, Marcos. Lo que planeabas hacer me dolió más de lo que puedo expresar con palabras. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ti, sobre nuestra relación, sobre los años que pasé sacrificándome para darte un futuro. Pero también soy tu madre, y las madres no dejamos de amar a nuestros hijos porque cometan errores, aunque sean errores enormes. No merezco tu perdón, murmuró él. Probablemente no, admití, pero el perdón no se trata de merecer, se trata de elegir soltar el peso que nos impide avanzar. Y yo estoy demasiado vieja y demasiado cansada para cargar con el peso del rencor por el tiempo que me quede de vida. Nos abrazamos durante largo rato, llorando juntos, como no habíamos llorado desde el funeral de Aurelio. Eran lágrimas de dolor, pero también de liberación. Lágrimas que lavaban años de silencios y malentendidos, de expectativas no cumplidas y palabras no dichas. Cuando finalmente nos separamos, vi en los ojos de mi hijo algo que había temido perdido para siempre. Al niño que una vez fue. Al niño que me amaba sin condiciones, sin cálculos, sin segundas intenciones. Estaba todavía ahí, enterrado bajo capas de decisiones equivocadas y influencias tóxicas, pero vivo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, como solía preguntarme cuando era pequeño y el mundo le parecía demasiado complicado. Ahora, respondí, secándome las lágrimas, vamos a empezar de nuevo, pero esta vez con la verdad sobre la mesa, sin secretos, sin planes ocultos, sin mentiras. Y lo primero que tienes que hacer es decidir qué clase de vida quieres vivir realmente. No la vida que Renata quiere, no la vida que crees que yo quiero. Tu vida, Marcos, la que te haga sentir en paz cuando te mires al espejo. Era solo el comienzo de un camino largo y difícil. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese camino tenía una dirección. Las semanas que siguieron a mi conversación con Marcos fueron como atravesar una tormenta. No de esas tormentas que destruyen todo a su paso, sino de las que limpian el aire, que arrastran la suciedad acumulada y dejan el cielo más claro de lo que estaba antes. Fueron semanas difíciles, llenas de conversaciones incómodas y decisiones dolorosas, pero necesarias. Marcos habló con Renata esa misma noche. No sé exactamente qué palabras intercambiaron, pero al día siguiente mi hijo me llamó para contarme que había decidido separarse. No fue una decisión impulsiva, me explicó. Era algo que llevaba años considerando, pero que nunca había tenido el valor de ejecutar. Mi descubrimiento de la caja había sido el catalizador que necesitaba para finalmente enfrentar una realidad que había estado evadiendo. No la odio, mamá, me dijo durante una de nuestras muchas conversaciones en esos días. Renata no es una mala persona, solo es alguien que quiere cosas diferentes de las que yo quiero. Y durante años yo traté de querer lo que ella quería, pensando que así funcionaba el amor, pero me equivoqué. Escucharlo hablar así me llenaba de una mezcla extraña de emociones. Por un lado, sentía alivio de que mi hijo estuviera finalmente tomando las riendas de su propia vida. Por otro, me dolía verlo sufrir,
verlo atravesar el duelo de un matrimonio que no había funcionado, de sueños que se desmoronaban. Las madres nunca dejamos de querer proteger a nuestros hijos del dolor, aunque sepamos que el dolor es a veces el único camino hacia el crecimiento. Renata se mudó del apartamento que compartían y regresó a la ciudad donde vivía su familia. No hubo escenas dramáticas ni confrontaciones violentas. Solo una despedida fría, cargada de palabras no dichas y reproches silenciosos. Marcos me contó que ella lo acusó de ser débil, de no tener ambición, de haber desperdiciado los mejores años de su vida con alguien que nunca estaría a su altura. Y aunque esas palabras lo hirieron, también lo liberaron. Tiene razón en algo, admitió Marcos. Yo no tengo sus ambiciones. No quiero un apartamento de lujo en la capital ni una vida de apariencias. Quiero algo más simple, mamá. Quiero paz. Quiero poder mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Quiero recuperar al hijo que fui antes de perderme. Esas palabras me recordaron al niño que una vez me dijo que quería comprarme una casa con jardín. Ese niño seguía ahí, después de todo. Solo había estado dormido, esperando el momento de despertar. Durante esas semanas, Marcos y yo reconstruimos nuestra relación ladrillo a ladrillo. Comenzamos con las cosas pequeñas, desayunos juntos los domingos, paseos por el parque donde solía llevarlo de niño, tardes de conversación en mi sala tomando el café que él mismo preparaba. Fueron momentos sencillos, sin grandes declaraciones ni promesas grandilocuentes. Solo una madre y un hijo reaprendiendo a estar juntos. También hablamos de los años de distanciamiento, de los malentendidos que se habían acumulado como capas de polvo sobre los muebles, de las veces que él había sentido que yo lo criticaba cuando en realidad solo intentaba aconsejarlo, de las veces que yo había sentido su alejamiento como un rechazo, cuando en realidad él solo estaba tratando de encontrar su propio camino. Debí haber hablado contigo, confesó una tarde. Debí haberte dicho lo que sentía en lugar de guardármelo todo. Pero tenía miedo de decepcionarte, mamá. Siempre tuve miedo de no ser suficiente para ti. Sus palabras me partieron el corazón. ¿Cómo era posible que mi hijo hubiera crecido sintiendo que no era suficiente? ¿Qué había hecho yo para transmitirle ese mensaje? Repasé mentalmente los años de su infancia, buscando momentos donde mis palabras o acciones pudieran haberlo herido sin darme cuenta. Marcos, le dije, tomando sus manos, tú siempre fuiste más que suficiente. Fuiste mi razón para levantarme cada mañana después de que tu padre murió. Fuiste mi orgullo, mi alegría, mi esperanza. Si alguna vez te hice sentir lo contrario, te pido perdón. No fue mi intención. Lo sé, mamá. Ahora lo sé. Pero de niño, cada vez que trabajabas hasta tarde, cada vez que te veía cansada y preocupada, pensaba que era mi culpa, que si yo no existiera, tu vida sería más fácil. Lloré al escucharlo. Lloré por el niño que había cargado con una culpa que nunca le perteneció. Lloré por todos los años en que esa herida invisible había estado creciendo sin que yo lo supiera. Y lloré de gratitud por tener finalmente la oportunidad de sanarla. Escúchame bien, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Tú fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Cada hora extra que trabajé, cada sacrificio que hice, lo hice con alegría porque sabía que era por ti. Nunca, ni por un segundo, me arrepentí de tenerte. Eres mi hijo, Marcos, y te amo exactamente como eres, con tus errores y tus aciertos, con tus miedos y tus valentías. Nos abrazamos largamente, dejando que las lágrimas hicieran su trabajo de limpieza. Cuando nos separamos, vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo. Paz, la paz de quien finalmente ha soltado un peso que llevaba cargando demasiados años. Esa noche, después de que Marcos se fue, me senté en el porche de mi casa a mirar las estrellas. Pensé en Aurelio, en cuánto le habría gustado ver a su hijo encontrándose a sí mismo. Pensé en Esperanza, la anciana que me había salvado de cometer un error terrible. Pensé en todos los caminos que nos habían traído hasta este momento. La donación, por supuesto, nunca se firmó. Mi casa seguía siendo mía. Y así permanecería hasta que yo decidiera lo contrario. Pero algo había cambiado. Ya no veía la casa solo como una propiedad, como ladrillos y techo. La veía como lo que realmente era, un hogar, un lugar lleno de recuerdos, de amor, de historia familiar. Un lugar que algún día, cuando yo ya no estuviera, pasaría a Marcos, pero como herencia, no como donación anticipada. Y él lo recibiría sabiendo su verdadero valor. Un año.
Ha pasado exactamente un año desde aquella mañana en que una anciana desconocida me detuvo a la salida del registro civil y cambió el rumbo de mi vida con unas pocas palabras. Un año desde que encontré la caja debajo de la cama de mi hijo. Un año desde que mi mundo se derrumbó y luego, lentamente, comenzó a reconstruirse sobre cimientos más sólidos. Hoy es mi cumpleaños número 68. Y mientras me preparo para la pequeña celebración que Marcos ha organizado, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en estos 12 meses. Los cambios han sido tantos y tan profundos que a veces me cuesta reconocer mi propia vida. Marcos se mudó a un apartamento pequeño cerca de mi casa después de su separación de Renata. Al principio me preocupaba que la soledad lo consumiera, que cayera en la tristeza de quien ha perdido todo lo que creía seguro. Pero sucedió algo inesperado. Mi hijo floreció. Lejos de la presión constante de cumplir expectativas ajenas, comenzó a redescubrir quién era realmente. Retomó la pintura, ese hobby que había abandonado años atrás, porque Renata lo consideraba una pérdida de tiempo. Empezó a cocinar, experimentando con recetas que encontraba en libros viejos de su abuela. Se inscribió en un curso de carpintería, y ahora pasa los fines de semana construyendo muebles que luego regala a vecinos y amigos. Es como si hubiera estado dormido durante años y finalmente despertara. Me dijo una tarde, mientras lijaba una mesita de noche que estaba fabricando para mi habitación. No sabía cuánto me había perdido de mí mismo hasta que empecé a recuperarlo. Verlo así, con las manos manchadas de pintura o de acerrín, con una sonrisa genuina que le ilumina el rostro, es el mejor regalo que la vida podría haberme dado. Mi hijo ha vuelto. No el niño que fue, porque ese niño ya no existe, pero sí el hombre que siempre debió ser, el que estaba escondido debajo de capas de expectativas y presiones que nunca le pertenecieron. Nuestra relación también se transformó. Ya no hay silencios incómodos entre nosotros, ni temas prohibidos, ni resentimientos acumulados. Hablamos de todo, de sus miedos, de mis preocupaciones, de los errores que ambos cometimos, de los sueños que todavía nos quedan por cumplir. A veces discutimos, porque las relaciones sanas también incluyen desacuerdos, pero ahora sabemos cómo volver al centro, cómo encontrar el camino de regreso al amor que nos une. Los domingos se han convertido en nuestro día sagrado. Marcos viene temprano, me ayuda a preparar el almuerzo, y pasamos las tardes conversando o simplemente estando juntos en silencio cómodo. A veces vemos películas antiguas, de esas que veíamos cuando él era niño y Aurelio todavía estaba con nosotros. A veces sacamos los álbumes de fotos y recorremos juntos los recuerdos de épocas más simples. Y siempre, siempre, terminamos el día con un abrazo largo y un «te quiero» que ya no nos cuesta pronunciar. Hace 3 meses sucedió algo que no esperaba. Marcos llegó un domingo con una expresión diferente, una mezcla de nerviosismo y emoción que me recordó al adolescente que venía a contarme sobre su primer amor. «Mamá», me dijo, «quiero presentarte a alguien». Se llamaba Luciana. Era una mujer de 40 años, divorciada, con una hija de 12 llamada Sofía. La había conocido en el curso de carpintería, donde ella estaba aprendiendo a construir una casa de muñecas para su hija. Me contó que al principio solo eran compañeros de clase, pero poco a poco habían comenzado a conversar después de las sesiones, a tomar café juntos, a descubrir que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. «No quiero apresurar nada», me explicó Marcos. «Ya cometí ese error una vez y no pienso repetirlo. Pero hay algo especial en ella, mamá. Algo que me hace sentir que puedo ser yo mismo sin tener que fingir». Conocí a Luciana y a Sofía unas semanas después. Vinieron a almorzar un domingo, y desde el momento en que cruzaron la puerta de mi casa, supe que algo bueno estaban haciendo. Luciana era cálida, genuina, con una risa contagiosa y una forma de mirar a mi hijo que me recordaba cómo yo miraba a Aurelio cuando éramos jóvenes. Y Sofía, esa niña de ojos curiosos y preguntas interminables, me robó el corazón en cuestión de minutos. «¿Usted es la mamá de Marcos?», me preguntó mientras me ayudaba a poner la mesa. «Sí, mi amor, soy su mamá. Él habla mucho de usted», continuó la niña con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Dice que usted es la mujer más fuerte que conoce y que le enseñó todo lo importante». Tuve que contener las lágrimas al escucharla. Mi hijo hablaba de mí así. Después de todo lo que habíamos atravesado, después del dolor y los malentendidos, Marcos les contaba a otros que yo era fuerte,
que le había enseñado lo importante. Esas palabras valían más que cualquier herencia material que pudiera dejarle. Hoy, mientras termino de arreglarme para mi cumpleaños, pienso en Esperanza, la anciana misteriosa que apareció en mi vida exactamente cuando más la necesitaba. La busqué durante meses después de nuestro último encuentro en el parque. Quería agradecerle, invitarla a tomar café, conocer más sobre su historia, pero nunca la encontré. Pregunté a los vecinos, recorrí las plazas del barrio, incluso puse un anuncio en el periódico local. Nadie parecía conocerla, nadie la había visto jamás. A veces me pregunto si realmente existió o si fue algún tipo de aparición, un ángel disfrazado de anciana que vino a salvarme de mí misma. Suena absurdo, lo sé, pero hay cosas en la vida que no tienen explicación lógica, misterios que es mejor aceptar que intentar resolver. Lo que sé con certeza es que, sea quien fuera Esperanza, le debo más de lo que podría pagarle en 1000 vidas. El timbre suena y escucho la voz de Marcos en la entrada, acompañada de risas que reconozco como las de Luciana y Sofía. Me miro una última vez en el espejo, acomodo un mechón de cabello rebelde y sonrío a mi reflejo. A los 68 años, con más arrugas de las que puedo contar y un corazón que ha conocido tanto el dolor como la alegría, me siento más viva que nunca. ¡Abuela Pilar!, grita Sofía mientras corre hacia mí con los brazos abiertos. Abuela. Hace unos meses, la niña comenzó a llamarme así, y cada vez que lo hace, algo se derrite dentro de mí. No soy su abuela de sangre, pero el amor no entiende de biología. El amor construye familias donde menos lo esperamos, une personas que el destino puso en el mismo camino. La tarde transcurre entre risas, pastel casero que Luciana preparó con una receta de su madre, y regalos que me hacen llorar de emoción. Marcos me regala un cuadro que pintó él mismo. Es un retrato de nuestra familia como era cuando él era niño, con Aurelio, conmigo, y con él en el medio, sosteniendo nuestras manos. Pero ha añadido algo al fondo. 2 figuras que nos observan desde lejos, una mujer y una niña. Luciana y Sofía, me explica. El pasado y el futuro unidos en una sola imagen. Para que nunca olvides, me dice mientras me abraza, que la familia no es solo la que nos tocó, sino también la que elegimos construir. Sofía me regala un dibujo donde aparecemos las 2 tomadas de la mano, con un sol enorme sobre nuestras cabezas y un letrero que dice «Te quiero, abuela», con letras irregulares y coloridas. Lo guardaré junto al retrato que Marcos me dibujó cuando tenía su edad, ese que creía perdido y que encontré hace poco en una caja del ático. 2 dibujos de 2 niños de generaciones diferentes, unidos por el hilo invisible del amor. Cuando la noche cae y mis invitados se preparan para irse, Marcos se queda un momento a solas conmigo en el porche. Las estrellas brillan sobre nosotros, las mismas estrellas que hemos contemplado juntos tantas veces a lo largo de su vida. «Mamá», me dice, «quiero pedirte algo. Dime, hijo, quiero que seas feliz, no por mí, no por Luciana, no por Sofía, por ti. Quiero que hagas las cosas que siempre quisiste hacer y que postergaste por cuidarme. Quiero que viajes, que aprendas cosas nuevas, que vivas cada día como si fuera un regalo, porque lo es, mamá. Cada día es un regalo que no debemos desperdiciar». Sus palabras me llenan de una paz que no sé describir. Mi hijo, ese hombre que hace un año planeaba quitarme mi hogar, ahora me pide que sea feliz. El cambio es tan profundo, tan real, que todavía me cuesta creerlo. «Te prometo que lo intentaré», respondo tomando su mano. «Pero solo si tú me prometes lo mismo, que serás feliz, Marcos, que no volverás a perderte tratando de ser quien otros quieren que seas, que vivirás tu vida con autenticidad, aunque a veces sea difícil. Te lo prometo, mamá». Nos abrazamos bajo las estrellas, madre e hijo, 2 personas imperfectas que aprendieron por el camino difícil que el amor verdadero no se trata de posesiones ni de herencias, se trata de presencia, de honestidad, de elegir cada día quedarse aunque sea más fácil irse. Antes de irse, Marcos se detiene en la puerta y me mira con esos ojos que conozco desde hace 43 años. «Gracias, mamá». «¿Por qué?» «Por no rendirte conmigo, por buscar la verdad aunque doliera, por darme otra oportunidad cuando no la merecía. Las madres no nos rendimos, hijo. Aunque a veces lo parezca, aunque a veces nos perdamos en el camino, siempre encontramos la forma de volver, porque el amor de una madre no tiene fecha de vencimiento». Se va con una sonrisa,
Y yo me quedo en el porche un rato más, saboreando la quietud de la noche. Pienso en todo lo que viví este año, en las tormentas que atravesé, en las lecciones que aprendí, y entiendo, con una claridad que solo da la experiencia, que cada momento de dolor fue necesario para llegar hasta aquí. La caja debajo de la cama que casi destruye mi familia terminó siendo el catalizador de su reconstrucción. Lo que parecía un final era en realidad un comienzo. Y yo, a mis 68 años, estoy más agradecida que nunca por cada arruga, cada cana, cada latido de este corazón viejo pero todavía lleno de amor. Porque al final, eso es lo único que nos llevamos cuando partimos, el amor que dimos y el que recibimos. Todo lo demás, las casas, las posesiones, los planes, son solo escenografía. Lo que permanece, lo que trasciende, es el lazo invisible que nos une a quienes amamos. Y ese lazo, ahora lo sé, es irrompible. Si esta historia llegó a tu corazón, te invito a hacer lo siguiente. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos relatos que emocionan, inspiran y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa: la familia, el amor y las segundas oportunidades. Dale like a este video. Cada like nos ayuda a seguir creando contenido con amor y dedicación y permite que esta historia llegue a más personas que quizás necesitan escucharla justo hoy. Déjanos un comentario contándonos qué momento de la historia te emocionó más. ¿Alguna vez tuviste que perdonar a alguien que te lastimó profundamente? ¿Qué mensaje te llevas de la historia de Pilar y Marcos? ¿Crees que hubiera actuado igual que ella? Leemos cada uno de sus comentarios y nos encanta conocer sus reflexiones. Sus palabras nos motivan a seguir adelante. Comparte este video con alguien especial. Quizás hay una madre que necesita escuchar esta historia. Quizás hay un hijo que lleva tiempo sin llamar a casa. Quizás hay una familia que está atravesando un momento difícil y necesita recordar que la reconciliación siempre es posible. Reflexiona sobre tus propias relaciones familiares. ¿Hay conversaciones pendientes? ¿Hay abrazos que has postergado? ¿Hay palabras que necesitas decir antes de que sea demasiado tarde? La historia de Pilar nos recuerda que los silencios construyen muros, pero las palabras sinceras pueden derribarlos. Recuerda siempre: el orgullo es un muro que construimos con nuestras propias manos, pero también somos nosotros quienes tenemos el poder de derribarlo. Esta es una obra de ficción. Esta historia es 100% ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, lugares, eventos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y producto de la creatividad del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos reales, es pura coincidencia y no es intencional.